Hola, bienvenidos. Mi nombre es David Moreno y en este vídeo quiero mostraros mi visión de lo que es una arquitectura hexagonal. O más bien lo que quiero es mostraros mi visión de cómo dividir en carpetas todo nuestro proyecto y cómo esto nos ayuda a organizar todo nuestro código de una forma mucho más efectiva. Eh, El proyecto que vamos a crear de ejemplo, ¿vale? Está compuesto de 5 fases. En una primera fase os voy a mostrar cómo crear un proyecto, ¿vale? Esto muchos de vosotros ya sabréis crearlo. En la segunda parte crearemos una estructura de carpetas, ¿vale? Una división de todas estas carpetas de cómo creo yo que deberían de estar estructuradas. En una tercera fase agregaremos todas las referencias que necesitemos para poder tener acceso a estas carpetas. Crearemos en un cuarto paso lo que son los service providers que nos ayudarán a generar toda esa independencia o de esas librerías, ¿vale? Y por último crearemos un pequeñito ejemplo, pues simulando que el proyecto que vamos a crear y tal, y nada, cómo se recuperan datos aunque sean ficticios y cómo funciona todo, ¿vale? Pues bien, lo primero que vamos a hacer es, pues vamos a crear nuestro proyecto, ¿vale? Y nada, para este ejemplo vamos a crear el proyecto, se va a llamar, pues no sé, vamos a ponerle facturación. Bien, le damos a Create Project y empezará a descargarnos todas las dependencias para crear el proyecto y todo lo que le haga falta a Laravel para poder generar lo que es el proyecto. Bien, ahora que ya ha terminado de crear nuestro proyecto, vamos a entrar en esta carpeta. ¿Vale? Y vamos a abrir nuestro proyecto. Vale. Bueno, en nuestro proyecto de Laravel lo primero que vamos a hacer es, para ver que el proyecto se ha generado bien y tal, pues lo primero que vamos a hacer es algo muy sencillo. Vamos a crearnos un primer controlador y vamos a ver que desde la ruta pues que nos responde es un API y que nos responde correctamente. Para ello vamos a crear un controlador php artisan make controller. Y nuestro controlador se podría llamar, ya que venimos de un proyecto de facturación, pues bueno, facturas controller. ¿Vale? Hemos creado el controlador, vamos al controlador, vemos que se ha generado correctamente. Aquí tenemos la estructura. Bien, y lo que vamos a hacer es pues crear una función pues que nos retorne algo, ¿vale? Algo simple. Public function y vamos a llamarla obtener listado facturas, por ejemplo. Algo sencillo que nos retorne la información. Bien, para que esto funcione, pues nada, vamos a crearnos un result donde vamos a devolver un array, por ejemplo, y donde ya vamos a devolver pues un ID factura que va a ser el número 1. Vamos a devolver una fecha, por ejemplo. Vamos a poner 2019-0502 y vamos a devolver, por ejemplo, pues nada, el nombre del cliente de la factura, ¿vale? En este caso se va a llamar Ramón Rodríguez, ¿vale? Y para que esto funcione, pues vamos a hacerle un return, ¿vale? Un response,
Vamos a decirle que el header va a ser content type de un application /JSON. ¿Vale? Y en el response vamos a devolver un JSON encode de result. ¿Vale? Vamos a probar esto, crearemos lo que es nuestra ruta. Vamos a generar, por ejemplo, un API, una ruta API para poder utilizar esto. Borramos todo esto y ponemos route get. Vamos a ponerle el nombre del método que hemos creado, es este. Vamos a ponerle, este sería el nombre del método, y aquí vamos a ponerle el controlador. Esto es una arroba y esto es el controlador. ¿Vale? Bien, vamos a ver si esto funciona. Abrimos Internet Explorer, ¿vale? Y vamos a meterle el http localhost facturación public API y obtener listado facturas. Bien, ahí está. ¿Vale? Con esto comprobamos que nuestro controlador ya está funcionando, ¿vale? Nuestro proyecto está funcionando y nada, ya tenemos el primer paso hecho, que es crear el proyecto y ver que funciona realmente. ¿Vale? Bien, el segundo paso que vamos a crear, ¿vale? Vamos a crear toda la estructura de carpetas que vamos a necesitar para poder empezar ya a meter lo que es la arquitectura hexagonal, bueno, o bien dicho, la división esta de carpetas. Y para ello, pues nos situamos en el proyecto, ¿vale? Esto de momento lo cerramos, no nos lo vamos a utilizar, ¿vale? ¿Vale? Como podemos comprobar, aquí tenemos todo lo que es el proyecto que nos genera Laravel. Y nosotros, a mí me gusta trabajar con un namespace distinto, ¿vale? Para ello voy a crear a nivel de facturación, a este nivel, ¿vale? Voy a crearme una nueva carpeta y le voy a poner AQS, ¿vale? Aquí me gusta siempre recalcar que los nombres de las carpetas deben de ser identificativas de cosas, es decir, en este caso mi aplicación va a estar todo lo que es referente a mi aplicación, a mi lógica de negocio, va a estar dentro de esta carpeta. Y para ello hemos creado esta carpeta con el nombre de la organización, ¿vale? En mi caso es AQS. ¿Vale? Bien, una vez dentro de esta carpeta vamos a crear las otras carpetas que nos van a hacer falta. La primera es Application. Vamos a generar otra carpeta, perdón, vamos a generar dentro de AQS otra carpeta que va a ser Domain. Vamos a generar otra carpeta que se va a llamar Cross. Vamos a generar otra carpeta que se llama
infrastructure, ¿vale? Bien, estas son las 4 carpetas que nos van a identificar lo que es la arquitectura. En la primera carpeta vamos a tener todos los servicios de nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, si vamos a tener todos nuestros servicios, vamos a tener una carpeta que se llame Services, Service. Vamos a tener otra carpeta que se llame Contracts. Y dentro de Contracts vamos a tener otra carpeta que se llame Services, Service, ¿vale? Bien, ¿por qué esa estructura? Muy bien. La carpeta aplicación es la parte más externa de nuestro proyecto, ¿vale? De toda nuestra jerarquía de la arquitectura. Como podéis comprobar, es la que va a estar por debajo de lo que es la aplicación. Es decir, una aplicación va a entrar, una petición, en este caso, va a entrar por el controlador y el controlador, a su vez, va a llamar directamente a la aplicación, al servicio que tenemos de aplicación. ¿Vale? Tenemos que tener los contratos, ¿vale? Los contratos siempre van a ser de servicios. Podemos tener contratos de otras cosas. Por eso tenemos al nivel de contratos dentro de servicios, aplicación con los servicios, ¿vale? Bueno, si no queda claro después en el ejemplo ya lo veréis más claro. Bien, dentro de la carpeta cross, normalmente en la carpeta cross va todo lo relacionado a todo el proyecto, ¿vale? Nosotros de momento en esta carpeta vamos a meter otra carpeta que se va a llamar Register. Y esta carpeta es la que vamos a utilizar para meter las clases de registro de la inversión de dependencias, ¿vale? Después ya veréis cómo funciona esto. Aquí pues podría tener, por ejemplo, otras carpetas. Por ejemplo, podría tener una carpeta de mappers que nos ayudarán a mapear objetos que recibimos de la capa de aplicación, ¿vale? De la capa más externa. En este caso, por ejemplo, podríamos tener un mapper que nos transformara la información de un objeto request que nos entrara por el controlador, lo transformáramos en la capa de aplicación, lo transformaríamos a un objeto de dominio, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una capa, en la capa transversal tenemos un mapeador que nos mapearía un objeto de un tipo a otro tipo, ¿vale? Esta capa es como la capa de multiusos, donde vamos a tener todas las cosas que pueden ser llamadas desde distintos sitios, por ejemplo, desde el dominio, desde la infraestructura o desde la aplicación, ¿vale? Bien, vamos a seguir. Podríamos tener también, por ejemplo, dentro de cross, otra que sea fuera message, para mostrar todos los mensajes de nuestra aplicación, tener un tipo concreto de mensajes. Podríamos tener, por ejemplo, también otro que fuera configs, ¿vale? Para meter todas las configuraciones que queramos meter, ¿vale? Estas son algunas ideas de lo que podemos tener en esta capa. La capa dominio pues es la más central, ¿vale? En esta únicamente vamos a tener pues los modelos de nuestro dominio, ¿vale? Son aquellas clases que representan aquello que estamos modelando de nuestra lógica de negocio, ¿vale? De nuestra organización, ¿vale? Es el modelo, ¿vale? Y después, dentro de la capa de infraestructura, vamos a tener una que se llame repository, ¿vale? Vamos a tener un repositorio
Dentro de este repositorio vamos a tener repositories, ¿vale? Vamos a tener los distintos repositorios que vamos a necesitar. Si tenemos esto, evidentemente vamos a tener que tener a nivel de repositorio los contratos. Y evidentemente dentro de los contratos vamos a tener que tener los repositorios. ¿Vale? Y ya está. Con esto tendríamos una base, ¿vale? Una arquitectura hexagonal, por decirlo de alguna manera. Desde mi punto de vista tendremos, lo que tenemos es una división de carpetas, ¿vale? No tenemos nada más. Es una división de que ponemos cada clase allá donde es necesaria que se utilice, ¿vale? Bien. Pues una vez creado esto, ¿vale? Para que nuestro proyecto, para que un controlador o para que esto esté definido, tenemos que decirle al Laravel que esta carpeta que hemos creado de AQS con todas sus subcarpetas están accesibles, ¿vale? Para ello nos vamos al composer.json, ¿vale? Y en el composer.json, donde tenemos aquí el PSR4, donde pone app, aquí vamos a agregar uno nuevo, esto sería coma, y vamos a decirle que nuestra carpeta AQS va a ser nombrada como AQS, ¿vale? Bien, guardamos esto, salimos y salimos. Vamos a crear un service provider, ¿vale? Esto se crea de esta manera, make provider y OC register, ¿vale? El comando que debemos de ejecutar es php artisan make provider y yo lo suelo llamar IOC register, ¿vale? De inversion of control register, ¿vale? Register. Y lo que contenga, todo lo que contenga esta clase va a ser la inversión de dependencia, ¿vale? La inversión de control que vamos a utilizar en Laravel. ¿Vale? Ejecutamos y nos vamos a los providers que hemos creado, ¿vale? Lo tenemos aquí, sería esta clase. Yo esta clase no me gusta tenerla aquí, como esta clase es la que nosotros vamos a utilizar para poder hacer todo el registro, ¿vale? Le hemos creado un espacio, la cojo de aquí y la movemos hasta su sitio, que es en la capa transversal cross registers, ¿vale? Y ya la tendríamos aquí, ¿vale? De esta manera todo lo que creemos en nuestro proyecto va a estar en nuestro proyecto, ¿vale? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Pues en un principio lo que vamos a tener son los servicios de aplicación. Vamos a tener que registrar los repositorios y podemos registrar cualquier otra cosa que queramos inyectar en nuestras clases, ¿vale? Una vez tenemos hecho esto, aunque no es necesario, ¿vale? A mí siempre me gusta decirle al Laravel que recargue todo lo que hemos hecho, ¿vale? Para que esté todo
lo más actualizado posible, ¿vale? Entonces, para ello le digo esta instrucción, composer stamp autoload optimize, ¿vale? Hacemos una optimización de todo el proyecto, ¿vale? Y con esto lo que conseguimos es que se actualicen todas las librerías que tiene Laravel, ¿vale? Pues bien, hasta este punto ya tenemos todo lo que es la arquitectura y todo preparado para empezar ya a hacer cositas. Nos vamos a basar en este ejemplo y vamos a ver cómo ese controlador que estamos utilizando ahora mismo, donde aquí estamos haciendo esta llamada y estamos recuperando esta información, ¿vale? Lo que vamos a hacer es todo esto, vamos a empujarlo dentro de nuestro proyecto, ¿vale? Bien, como lo que estamos haciendo es una simulación, ¿vale? Esto lo que hace es una simulación de que, bueno, en este caso tendríamos la simulación de que un cliente nos está pidiendo a una base de datos, nos está pidiendo una serie de información, un listado de facturas, ¿vale? Para no complicar el proyecto vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Pero metiendo cada una de las cosas, cada una de las llamadas las vamos a meter en su sitio, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, para poder simular de que tenemos una base de datos, ¿vale? Nos vamos a ir a la parte de la infraestructura, ¿vale? Voy a cerrar todo esto, nos vamos a la parte de la infraestructura y vamos a meter lo necesario en la parte esta para poder simular de que tenemos una base de datos, que el cliente hace la petición y que se recuperan los datos, ¿vale? Pues bien, para ello tenemos que tener dos cosas, ¿vale? Todos los repositorios, todos los accesos a datos van a ser clases independientes y van a tener su contrato y su clase que la implementa, ¿vale? Es decir, si yo quiero tener un repositorio para las facturas, ¿vale? Me coloco aquí, voy a crear un contrato, ¿vale? Recordar que todos los contratos son interfaces. A mí todas las interfaces y me gusta poner la i de interface davant, ¿vale? ¿Vale? Con esto le estoy diciendo a la clase que es una interfaz de facturas y de repositorio, ¿vale? Siempre vamos a mantener esta nomenclatura, ¿vale? Vamos a ponerle la coletilla al final de dónde pertenece, ¿vale? Si fuera un modelo sería facturas model. Cuando estemos en el servicio será service facturas service, ¿vale? Siempre vamos a poner la coletilla de dónde está. Así tenemos una forma fácil de identificar a qué estamos haciendo referencia, ¿vale? Y el código que debemos de tener aquí, pues nada, esto sería un PHP, ¿vale? Toda clase empieza por PHP, tiene un namespace, ¿vale? ¿A qué namespace pertenece esta clase? Pues tenemos que pertenece a QS, ¿vale? Esta es de la capa infraestructura, es el repositorio, ¿vale? Pertenece a los contratos,
de los repositorios. ¿Vale? Es una interface que se llama de esta manera. Interface, que se llama de esta manera. ¿Y qué es lo que va a tener? Pues va a tener, como estamos en la parte de la infraestructura, va a tener un método que va a acceder a la base de datos y nos va a obtener la información. Pues metemos una public function, obtener listado facturas de, por ejemplo, base de datos. ¿Vale? ¿Qué nos va a devolver esto? Pues nos va a devolver un array. ¿Vale? Y ya está. Esto sería nuestra interfaz. ¿Vale? Y como toda interfaz, ¿vale? Pues debe de tener una clase que la implemente. En este caso nos ponemos en el repositorio, creamos la nueva clase, ya no es una interfaz sino que es la implementación y se va a llamar repository. ¿Vale? ¿Y qué va a tener la clase que implementa ese contrato? Pues va a tener exactamente lo mismo. Es un PHP, ¿vale? Tiene un namespace que es AQS barra infrastructura barra repository barra repositories. ¿Vale? La implementación, ¿vale? Es la clase esta. ¿Y qué va a tener, qué va a necesitar esta clase? Pues va a usar los repositorios, ¿vale? Los contratos del repositorio y va a utilizar facturas, la clase y facturas repository. ¿Vale? ¿Qué es esto? Esto es una clase que se llama facturas repository y que implementa y facturas repository. ¿Vale? ¿Y qué va a tener esta clase? Pues va a tener un método exactamente igual que este. ¿Vale? Que en este caso, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es lo que hacemos actualmente en nuestro controlador, ¿vale? Devolvernos esto. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, vamos a ponerle a este, vamos a ponerle, para diferenciarlo, vamos a decirle que sea esto, coma, esto, coma, esto. Vale, va a ser este. Tenemos 1, 2 y 3. ¿Vale?
Esta va a ser la factura número 1, esta va a ser la factura número 2 y esta va a ser la factura número 3. ¿Vale? Vamos a tener 3 facturas de este cliente. ¿Vale? Guardar todo. Bien. Pues vale, ya tenemos lo que es la parte del repositorio, que es el acceso a los datos. ¿Vale? Claramente lo tenemos ya identificado en su sitio, en la parte de la infraestructura. ¿Vale? Y ahora lo que nos hace falta es en la parte de la aplicación, nos hace falta algo para que cuando nosotros realicemos la llamada a través del controlador, ¿vale? El controlador llamará a nuestro servicio y nuestro servicio nos hará lo que tenga que hacer para devolvernos la información. ¿Vale? Pues para ello, ¿qué es lo que necesitamos? Como habíamos dicho, igual que tenemos un facturas repository, ¿vale? Vamos a necesitar en el contrato service, vamos a necesitar un i facturas service. ¿Vale? Y a su vez necesitaremos la clase que implementa esto. Vamos a situarnos en contratos. Vamos a ver. Esto no sé lo que es, vamos a eliminarlo. Tenemos los contratos dentro de la aplicación. Contratos. Creamos la carpeta. Service. Y dentro de service tenemos la clase facturas service. ¿Vale? Pues muy bien. ¿Qué contiene nuestra interfaz? Pues esto contiene un PHP, es un namespace es AQS barra aplicación contracts application service. ¿Vale? Es un interface. Se llama iFactura Service. Y este va a contener pues un método que va a venir del repositorio, del controlador, perdón. Por lo tanto, es muy lógico que se llame igual que de la procedencia. ¿Vale? Y nuestras facturas, ¿vale? Nuestras facturas se van a orquestar dentro de la implementación de esta interfaz. Por lo tanto, en nuestra clase facturas service vamos a tener de nuevo esto. Vamos a tener un namespace donde apunta a QS application service. ¿Vale? Y aquí, muy importante, ¿qué voy a utilizar? Pues voy a usar el contrato de facturas
¿vale? Y voy a usar el repositorio para poder obtener los datos, ¿vale? Voy a utilizar el contrato de este repositorio. Voy a utilizar esto, ¿vale? Me lo copio. Nos vamos al repositorio. No, perdón, nos vamos al servicio. ¿Vale? Le metemos esto y facturas repository. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace esta clase? Pues es una clase que se llama facturas service y facturas service que implements ahí facturas service, ¿vale? Y donde va a tener un método y facturas service va a tener un método ¿vale? Que va a obtener la información y la va a delegar hacia la parte del controlador, ¿vale? Por lo tanto, bueno, vamos a explicar primero un poquitín más aquí. Bien, en los servicios es donde generamos lo que es la inyección de dependencia, ¿vale? Inyección de dependencia generamos en dos sitios, ¿vale? Generamos en la parte del controlador, donde el controlador va a tener inyectado un servicio, y en el servicio vamos a tener inyectado un repositorio, ¿vale? Sin duda esto es la parte más compleja, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengáis claro, ahora mismo vamos a hacer un repaso de lo que tenemos. Dentro de nuestro paquete AQS tenemos una parte de aplicación y una parte de infraestructura, ¿vale? Momentáneamente el dominio no vamos a entrar más en modelos de dominio, ¿vale? De momento sabiendo esto simplemente ya podemos empezar, ¿vale? En la parte de la aplicación tenemos los contratos que tienen las interfaces de los servicios y las implementaciones de los servicios, ¿vale? Y en la parte de la infraestructura tenemos exactamente lo mismo. Tenemos los contratos que tienen repositorios y los contratos de estos repositorios y las implementaciones de estos repositorios, ¿vale? Vale, ahora mismo para poder hacer la inyección de dependencia hemos dicho que se utiliza la clase de registro, esta clase, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora mismo es decirle a Laravel, ¿vale?, que vamos a registrar estas clases para que se puedan inyectar directamente desde los controladores o desde cualquier otra clase, ¿vale? ¿Cómo se hace eso? Pues bueno, aquí tenemos una propiedad en esta clase que es this, ¿vale? Esto tiene un app y dentro de ese app tenemos un bind, ¿vale? Un bind. ¿Y qué es lo que vamos a bindear? Pues muy sencillo. Vamos a bindear un AQS, en este caso estamos en los servicios de aplicación, application contracts service y facturas service, ¿vale? En la documentación del service provider, ¿vale?, pone que lo que vamos a hacer es
mapear esta interfaz, ¿vale? Vamos a mapearla contra esta clase que tenemos, ya no están los contratos, Application Service, y ya no es la I, sino que es esto, ¿vale? Esta es la manera de poder hacer, decirle a Laravel que esta interfaz es implementada con esta clase, ¿vale? De igual manera que tenemos esta implementación, pues deberemos de tener la implementación del repositorio. En este caso, esto ya no se llama QS Application, sino que es Vale, después de ver todo esto, lo más seguro es que me haya equivocado escribiendo alguna clase o algún namespace, pero bueno, después cuando lo probemos lo veremos, ¿vale? Dónde nos falla. ¿Vale? En este caso implementaríamos la infraestructura repository contra repositories, la clase y facturas repository contra la clase implementada en el repositorio. Bien, una vez hemos creado ya las clases aquí, ¿vale? Ya hemos registrado nuestras clases en la servicio de aplicación al repositorio, ¿vale? Tenemos que decirle a Laravel, ¿vale? Que esto debe de estar en algún puesto accesible, ¿vale? Eso lo podemos encontrar en la carpeta de configuración app, y aquí en la parte de abajo tenemos los providers. Aquí deberemos de meter nuestro provider, ¿vale? En este caso lo vamos a llamar AQS / cross / register / IOC register, ¿vale? Esto es class, coma, ¿vale? Con esto guardamos, ya le hemos dicho al Laravel que ese servicio, ese proveedor de servicios, ¿vale? Que lo tenga en cuenta cuando necesitamos inyectar la dependencia. Al hacer esto, le decimos al Laravel que la primera vez que se ejecute, vamos a tener disponibles estas interfaces con estas clases, estas implementaciones, ¿vale? Bien, ahora, ¿cómo inyectamos un repositorio al servicio? Pues muy sencillo. Nos vamos al servicio, ¿vale? En el servicio vamos a tener una variable privada que se va a llamar, ¿vale? Se va a llamar repository. Y vamos a hacer un public function construct, ¿vale? Y a este construct le vamos a pasar en la construcción el repo, ¿vale? Y esto va a ser this, esta variable, la vamos a inicializar con lo que nos llegue de la inversión de dependencias, ¿vale? Ahora sí. Vale, de esta manera, cuando instanciemos el servicio, ¿vale? En el constructor tenemos definida esta clase. Laravel, al ver esto y ver que cuando estamos declarando la instanciación de este objeto, de esta clase,
va a ver que tiene una clase en su constructor, se va a ir a su clases de registro donde están almacenadas todas las dependencias, va a buscar una interfaz que se va a llamar de esta manera y lo que va a hacer es sustituirla por la clase, de manera que este repositorio que tenemos aquí tiene todos los métodos necesarios, ¿vale?, para poder trabajar con la información de ese acceso a esa base de datos, ¿vale? De igual modo, como también tenemos puesto lo que es el servicio en la inversión de dependencia, pues en el controlador, vamos a irnos al controlador, lo tenemos aquí, ¿vale? En este controlador lo que vamos a hacer es usar ¿vale?, la aplicación contracts, ¿vale?, y ¿vale? Gracias al Composer y que le hemos definido al proyecto que esté disponible todas las clases de nuestro paquete de AQS desde el proyecto, ¿vale?, desde la aplicación con el PSR4. Desde el controlador accedemos al servicio, ¿vale?, y lo que vamos a hacer es este servicio se lo vamos a inyectar directamente al método que va a ser llamado desde el API, ¿vale? Si os dais cuenta, nosotros en el API no, en la ruta no tenemos que decirle nada en el constructor, ¿vale? Aquí no hay que decirle que ese método va a tener un parámetro, ¿vale? Laravel, con su inversión de dependencias, ya sabe que necesita esa clase cuando este root, ¿vale?, sea llamado. Por lo tanto, cuando la ruta sea llamada, se irá al controlador, ¿vale?, buscará este controlador, tendremos esta clase inyectada y con esta clase ya podemos utilizar aquí el servicio. En este caso vamos a result sería igual al service. Vamos a utilizar el método del servicio que sería obtener facturas. ¿Vale? Y cerramos. Y devolveríamos el resultado. ¿Vale? Esto, para que esté mejor, vamos a poner todo en una línea. ¿Vale? Y devolveríamos el resultado. Cosas buenas, pues que desde el controlador, ¿vale?, llamamos a un método de una interfaz, ¿vale? En cualquier momento podemos cambiar la implementación de esta interfaz sin afectar a nuestro controlador, ¿vale? Y ahora, por último, nos faltaría nuestro servicio. Ya tenemos nuestro repositorio y aquí lo único que nos haría falta es un this, utilizar el repositorio, ¿vale? Si buscamos el repositorio, tiene un método que se llama obtener datos de base de datos, que es el que hacemos referencia aquí,
¿vale? Y esto es un return para que nos devuelva la información, ¿vale? Como podéis ver, lo que es el servicio no se encarga de gestionar cómo se va a obtener esa información, ¿vale? La responsabilidad de cómo se va a obtener esa información la delegamos en el repositorio, ¿vale? Aquí estamos devolviendo un array escrito en hardcode, ¿vale? Pero esto podría ser fácilmente una petición a una base de datos, podría ser una petición a un microservicio de un tercero, ¿vale? Esta obtención de la información, ¿vale?, está delegada al repositorio, ¿vale? Mientras que el servicio lo único que hace es delegar esa manera de obtener la información, la delega a el repositorio, ¿vale? Él simplemente recibe una petición y la gestiona. Si aquí necesitáramos, por ejemplo, tener más lógica de negocio, donde primero se recupera un ID, después se valida, después, ¿vale? Aquí es donde meteríamos esa lógica de negocio, ¿vale? También hay muchos puristas de esta arquitectura, ¿vale?, y realmente debería de ser así, ¿vale?, que todo lo que tenga lógica de negocio, ¿vale?, debería de ser empujado hacia el modelo más bajo, que es el modelo del negocio, ¿vale?, hacia el dominio. En este caso, parte de esta lógica de negocio, ¿vale?, debería de ir en nuestra capa de dominio, ¿vale? Tendríamos aquí en nuestra capa de modelos, tendríamos una entidad y esa entidad tendría unos métodos que harían estas operaciones, ¿vale? Pero bueno, si no queremos complicarnos mucho tampoco, pues bueno, desde el servicio de aplicación, ¿vale?, podemos orquestar toda esa información que vamos recibiendo. Si necesitáramos esta información que hemos recibido aquí, de alguna manera necesitáramos mapearla hacia otro tipo de objeto, lo haríamos aquí, ¿vale? Aquí tendríamos una referencia a la capa cross, ¿vale?, un use AQS cross, lo que sea, ¿vale?, y podríamos orquestar todo esto. Vamos a hacer la primera prueba a ver si funciona y a ver dónde nos hemos equivocado, ¿vale?, porque seguramente nos hayamos equivocado. Bien, obtener listado, ejecutamos el proceso y esto nos debería devolver la información de las 3 facturas, como podemos ver aquí. Muy bien, pues nada, con esto es todo. Espero que os haya gustado y que podáis utilizarlo en vuestros proyectos.